Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola, buenas noches. Hola, Hernán. ¿Qué más? Buenas noches, ¿cómo van? Yo saludo por acá. Bueno, Buenas noches. buenas noches a todos que se van conectando. Bienvenidos a Conectados con Life, con nuestra nueva imagen de Life Sense, nuestra nueva estética que hace parte acá de nuestra partita de atrás. Gracias por conectarse nuevamente. Gracias a las personas que están por ahí saludándonos. Bienvenidos a todos. Hernán, ¿cómo va todo? Muy bien, por fortuna, con mucho trabajo, muy motivado por estar aquí hoy. Ya esto se volvió parte de- del estilo de vida. Ya sabemos que los miércoles vamos a estar con ustedes aquí en Conectados con Life, trayendo muchísima evidencia, recordándoles siempre por qué estamos acá sentados con la vieja Ceci y este señor que está acá y toda la gente que está ahí atrás que ya se va a ir presentando en un rato, eh, con la única función y la única intención de llevarles información clara, información veraz, desmitificar un montón de información que puede ser inadecuada y que puede terminar atentando muchas veces contra su calidad de vida. Entonces, nada, esa es la razón de ser de Life. ¿Qué recordaréis de hace 8 días? Tema caliente, pero tema serio. Nos fue muy bien. Yo pensé que iba a ser un tema donde en lo personal me iba a desordenar más preguntando o haciendo, pero no, estuvo muy interesante. Me gustó mucho el tema de hace 8 días. ¿Recuerdas de qué fue? Sí. Sí, recuerdo que yo estaba acá contigo eh, la semana pasada y yo me engancho mucho a eso que tú dijiste, desmitificar. Hablamos un montón y desmitificamos un montón de mitos alrededor de el tema de las parafilias sexuales, qué son, qué no son, incluyendo este nuevo concepto de entender las sexualidades, de no reducir la sexualidad a una sola práctica, lo que creemos que es correcto o incorrecto. Y tuvimos a una invitada que es muy importante y que queremos un montón en LifeSense, que es Mafe Valderrama, que por ahí nos saludó. Sí, Entonces, eso estoy viendo, está saludando un montón de gente. Ok. entonces, si es un tema que les llama la atención, es un tema que les gusta, está publicado en nuestras redes, lo pueden ver en YouTube y estamos esperando mucho volver a traer a Mafe por acá para que nos siga enseñando un montón sobre esto de las sexualidades y cómo se relaciona con nuestra salud mental. Todos nuestros programas, absolutamente todos nuestros programas están en redes, a todos pueden tener acceso en YouTube, en nuestra fanpage también pueden tener acceso. Van a estar para ustedes para que lo revisen. Un programita y una cuña, también tenemos uno donde les contamos cómo inició todo esto, por si quieren chequearlo y revisar, por si quieren enterarse de chismecitos detrás de pantalla de todas las cosas que hace Cecilia y que nos hace pasar aquí vergüenza. Pero bueno, Gracias. arranquemos hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Sí te Hoy, acuerdas de qué vamos a hablar? obvio, hoy vamos a hablar de un tema que, pues nada, que históricamente yo creo que muchas de las personas que trabajan con nosotros en Live hemos venido trabajando y acompañando. Un tema que desde la academia también muchas veces lo tocamos, los que trabajamos en aula, en salón con pregrado, con posgrado, y es el tema de las autolesiones. Algo, creo que es un tema, yo diría que altamente serio, sí, perdóname ese juicio de altamente, pero es muy serio el tema y distorsionado por completo, Ceci. Creo que es un tema en el cual vamos a profundizar. Nuestra invitada pues tiene un perfil que me parece, que nos parece muy interesante y adecuado para el programa precisamente, ya ahorita la conocerán. Eh, y pues vamos a clarificar la palabra autolesión, la palabra corte, lastimosamente, pues lastimosamente no, creo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Pero se ha asociado a, a situaciones inadecuadas, a razones inadecuadas. Entonces vamos a hablar hoy sobre autolesiones. Así. Así es, yo creo que ni siquiera creo, es algo que hablamos nosotros, es lo que notamos y es algo que lo muestra la evidencia, es que continúa siendo un tema que es muy tabú, que está muy estigmatizado, que está muy lleno de mitos y que como ya lo hemos visto acá, los mitos a veces generan un montón de daño
Y la idea de este espacio y la idea de traer un poco de evidencia frente a este tema de las autolesiones, que creo que es importante que lo denominemos y que lo entendamos como heridas o daños físicos que se causan a la misma persona, que no tienen la intención de quitarse la vida o de perder la vida, ¿sí? Que eso va a ser muy importante porque uno de los grandes mitos es, se hace daño es porque se quiere matar. Y no necesariamente es por eso. Hay un montón de razones y un montón de cosas que tenemos que conocer detrás de eso para perderle un poco el tabú, un poco el preconcepto erróneo frente a una conducta autolesiva. Totalmente de acuerdo. Desmitificar eso creo que arranca por ahí. Arranca también por clarificar fenómenos donde cuando decimos autolesión no solo pensamos en suicidio, sino pensamos y confundimos con idea suicida, con tentativa suicida, sí, con una serie de términos que no tendríamos por qué conocer, no tendríamos por qué conocer porque pues no hace parte de nuestro día a día. Para muchas personas esto puede ser nuevo, para otras puede ser algo distorsionado y esperamos hoy clarificar. Pero como tú bien lo dices, detrás de la autolesión no necesariamente encontramos este fenómeno de querer terminar con la vida. Que eso es muy importante y creo que lo vamos a resaltar y lo vamos a explicar en un ratico. ¿Sí? Como también comenzar a tener en cuenta dentro de su autolesión otros fenómenos. ¿Sí? Fenómenos como cuando las personas fuman o las personas beben, entonces comenzamos a usar esta terminología como te estás autolesionando, te lesionas con el consumo, te lesionas con el cigarro. Entonces también la idea es como empezar a clarificar, ¿sí? Cuando una conducta puede ser de alto riesgo, que es distinta. Cuando una conducta puede desfavorecer nuestra calidad de vida. Cuando una conducta puede desfavorecer nuestra salud. Eso es muy importante. Pero por lo pronto creo que algo que vamos a estar chequeando es esa palabra, esa palabrita sobre autolesión. Que es muy importante también traer como a colación que esto no es algo nuevo, ¿sí? No es una epidemia que estemos viviendo, no es algo que Sí, está de moda, que es algo que nuestra invitada va a traer un montón como la idea es que hablemos un montón de eso, de esos mitos que están alrededor y que genuinamente hablemos desde la evidencia sobre cuál es la función de estas conductas, la prevalencia que es mucho más alta de lo que creemos, pasa mucho más de lo que creemos, que no es que pase más en mujeres que en hombres, que no es que sea una conducta de adolescentes o no, no es una epidemia, simplemente que está empezando a haber más visibilidad de lo que está pasando. No estamos empezando a abrir los ojos y a darnos cuenta que pasa y que es importante y que es algo que genuinamente tenemos que informarnos y saber más para saber qué debemos hacer, cómo podemos prevenir, cómo podemos trabajar y cómo podemos manejar situaciones relacionadas con esto de una persona que se hace daño o si yo mismo me autolesiono. es cierto, no es una moda, ¿sí? Sin embargo, sin ser una moda, sí tenemos claro, por ejemplo, los tipos de lesión más común, ¿sí? Probablemente esperamos profundizar. Va a ser un tema donde yo creo que tenemos que ser muy cautelosos en lo que vamos a prometer sobre hasta dónde vamos a llegar. Va a ser un tema como muchos otros que va a meritar segunda, tercera, cuarta y quinta parte probablemente. Pero también donde podamos calificar fenómenos como, cuando hablamos de autolesión, sí estamos hablando de cortes, claro que sí, también. Eh, sabemos hoy por hoy que, pues, que ya hay ciertas manifestaciones que ponen los cortes en situaciones donde la prevalencia ha mostrado o la existencia ha mostrado que es más común, por ejemplo, en abdomen, que es más común, por ejemplo, en brazos, con objetos cortopunzantes, ¿sí? Que también entra dentro de todo este grupo de personas que frente a una carga emocional intensa, terminan quemándose, terminan golpeando las paredes, terminan golpeándose a sí mismos, ¿sí? Terminan causándose daño con sus propias manos. Entonces vamos también a chequear esto y muy importante, vamos a resaltar el por qué se da. No es una moda. Y espero, esto no está ensayado, no está parlamenteado, sí, no sé si esté bien dicho, bueno, No usted importa. me Sí, entendió, me entendió. lo Eh, entendí. Pero vamos a estar recordando, no es condición de una moda, no es cuestión de algo que decidió empezar a hacer porque los otros hacen. No es la razón esa vez. Es importante también saber que las autolesiones no son un trastorno psicológico, ¿no?
como, no, sí, está retrasado, se corta, retrasado, se hiere. No, pueden estar relacionados a muchos trastornos, ¿sí? O a muchas dificultades de regulación de la emoción, ¿sí? Y eso es algo que también es importante clarificar, y es que a veces le ponemos ese rótulo de trastorno porque tenemos una conducta que nos llama mucho la atención, que nos impresiona, que no estamos acostumbrados a oír, o que, no sé, decimos está re mal entre los juicios de valor, y queremos ponerle de una el rótulo de trastorno, y no necesariamente. Es cierto, no necesariamente tenemos que poner ese rótulo porque no lo es. El suicidio no es un trastorno, la conducta autolesiva no es un trastorno, pero sí es muy importante comenzar a identificar que probablemente hay grupos dentro del ciclo de vida donde se puede presentar más. Ujú. Eso no quiere decir que vamos a excluir otros grupos dentro del ciclo de vida, ¿sí? Claro, hemos encontrado y la evidencia nos ha mostrado, hablando de evidencia, que probablemente los adolescentes y los adultos jóvenes son aquellos que más presentan comportamientos de autolesión, ¿sí? Eh, Sin embargo, eso no excluye otro grupo poblacional. Cabe aclarar que en este fenómeno vamos a encontrar transversal a todo esto, un mecanismo de regulación, un mecanismo para modificar o manejar esa emoción que estoy sintiendo. Un mecanismo sobre el cual, al realizarlo, ejecutarlo, logro cambiar parte de lo que estoy sintiendo, parte de mi experiencia interna, que ahorita la experta pues lo va a explicar mucho mejor, nuestra invitada lo explicará mucho mejor y lo conversaremos de una forma más amplia, más abierta. Total, y es que algunas personas cuando sentimos muy intensamente o cuando estamos pasando por un momento difícil, no, entonces yo alcanzo y agarro la botella, algunos se fumarán su porro, su cigarrillo, saldrán a correr, muchas conductas que hemos normalizado, porque, no sé, pasan más supuestamente entre esos juicios, pero las autolesiones también es una de esas, me agarro de eso es algo que me puede funcionar. Tienen su funcionalidad, ¿sí? Y el poder hablarlo en este espacio como lo estamos hablando acá, uno de los grandes como objetivos que tenemos en Conectados con Life es normalizar, es informar, y eso también para uno evitar todos estos mitos que generan pánico y confusión, es una epidemia, es un trastorno, todo muy mal. No, bajar un poco el pánico, informar y poder, si es necesario, dirigir hacia que una persona que queremos o que nos esté viendo o que ustedes conozcan pueda llegar a pedir ayuda. Tal cual. Y también tener en cuenta la variable de, así como tú lo has dicho hace un momento, no hacen parte del grupo de trastornos, pero sí se han asociado a personas que presentan ciertos trastornos. Sí, Total. sí se han asociado a personas que traen diagnósticos, a trastornos de personalidad, a Ujú. trastornos con dificultad en todo lo que tiene que ver con conducta alimentaria, ¿sí? En muchos casos, personas con depresión, personas con ciertos niveles de ansiedad, ¿sí? En la misma esquizofrenia. Entonces sí se han asociado, pero, pero no hacen parte del grupo de trastornos. Entonces miren que vamos a tener un tema y un espectro muy amplio, porque entonces con lo que yo acabo de decir, Ceci desvirtúa de una u otra forma, y estoy de acuerdo que no es un trastorno, pero tampoco quiere decir que porque se lesiona tiene un trastorno. Eso también va a ser algo que espero que vaya quedando claro a lo largo del programa del día de hoy. Y pues nada, quiero y esperamos que se den cuenta de lo amplio que va a ser este capítulo de Conectados con Life el día de hoy. Largo y ya me sentí hoy muy serio, como nunca en ningún otro programa. Sí, No sé, debe ser que hablando un poco de la experiencia, pues trabajar en esto, no sé, ha denotado y nos ha mostrado realmente cómo ese sufrimiento, cómo ese dolor de los seres humanos puede terminar en fenómenos como estos y cómo de una otra forma se ha interpretado por grupos sectoriales o sociales de una manera inadecuada. Debe ser por eso que lo digo de esta forma seria, porque si hoy tendría que hacer una autorrevelación como las muchas que hacemos, es la experiencia de trabajar con personas que se lesionan, me ha llevado a comprender realmente el nivel del sufrimiento y de las habilidades que necesita alguien para que esto pase, para que esto cambie. qué bueno, hay otra revelación. Me Mm. gusta un montón oír eso. Sí, definitivamente es un tono más serio para lo que es Conectados con Life, pero creo que lo amerita. Entonces, yo creo que podemos pasar a ver un pequeño comercial y a darle la bienvenida a nuestra invitada, a ponernos de lleno a hablar sobre todas estas preguntas,
A recordarles que si tienen preguntas aprovechen, escríbanosla porque vamos a tener un gran espacio para poder responderlas. Ya hay preguntas y comentarios que en un ratico vamos a ir sacando aquí. Ya hay varios comentarios que nos han parecido interesantes. Bueno, Ok, muy bien. Vamos a un comercial entonces. ya nos vemos. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Bueno, muy bien. Entonces, le damos la bienvenida a una persona nueva de nuestro comité editorial que nos va a acompañar en este espacio. Bienvenida, Valen. Hola, buenas noches a todos y todas. Hola, Hernán, hola, Ceci. Feliz Hola, de estar acá con ustedes hoy. Qué bueno tenerte acá. Hoy nos vas a acompañar en este espacio y vas a presentar a nuestra invitada. Claro que sí, tengo el honor de pues, presentar hoy a Ingrid Caro Latorre. Ella es psicóloga de la Universidad del Bosque, magíster en terapias psicológicas de tercera generación de la Universidad Internacional de Valencia. Cuenta con entrenamiento en terapia dialéctica conductual por Behavioral Tech y The Linehan Institute y en el manejo de trastornos de la conducta alimentaria y el trastorno de estrés postraumático. Además, también cuenta con experiencia en el tratamiento de problemas emocionales en adultos y en el manejo de riesgo suicida. Entonces, yo pienso que está más que preparada para pues, acompañarnos el día de hoy. Bien. Bienvenida, Ingridcilla. Hola Ceci, Hernán, Vale. Hola, Ingrid. Estar acá con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Soy fan del programa. Ahí verá si no. Soy fan. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Sí, contenta de estar acá. Bienvenida. Un tema muy interesante. Yo adicionaría algo que creo que es muy importante dentro del trabajo que hemos hecho con Ingrid, y es también tu experiencia que has tenido precisamente con padres, con familias, de hijos, aquí no puedo decir niños, chicos, adolescentes, de hijos, hermanos, primos que se lesionan. Entonces creo que vamos a aprovechar y vamos a exprimir todo ese conocimiento que tienes. Sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar con familiares y allegados también de personas con problemas severos de regulación emocional. De hecho, esta tarde estaba precisamente en una sesión de esas. Tengo como todo el conocimiento acá fresquito. Bueno, re bien. Vamos a aprovecharlo entonces. Ok, bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por el comienzo. Empecemos por la definición, Ingridcilla. ¿Qué son? ¿Qué se entiende por conductas autolesivas? Bien, las podríamos definir como toda conducta deliberada que está destinada a producir daño físico directo en el cuerpo sin la intención de provocar la muerte. Dentro de la terapia dialéctica conductual le ponemos la etiqueta de CASIS, es decir, conductas autolesivas sin intencionalidad suicida. Y esto que les menciono de que son conductas deliberadas, pues hace referencia a que no se trata de algo accidental. Entonces, que yo genere daño directo a mi cuerpo porque, no sé, me caí, me pegué, estaba cortando las vegetales del almuerzo y me corté, pues claramente no entrarían dentro de esta categoría. Eso sería algo accidental. Acá estamos hablando de algo intencional y directo que busca tener un impacto inmediato sobre el cuerpo. Y acá hacemos la diferencia, como ustedes muy bien lo mencionaban antes, de
la ideación o las conductas con intencionalidad suicida y estas conductas autolesivas. Listo, Ingrid, perfecto. Gracias por esa definición. Me gustaría preguntarte, pues queríamos saber si de pronto, como, cuáles son los tipos, pues, de conductas autolesivas que existen. Bien, acá también retomo un poquito lo que decían en la introducción. La más común son los cortes que se producen con objetos cortopunzantes. También encontramos, por ejemplo, los golpes que se generan hacia el cuerpo, hacia uno mismo, hacia objetos. Eso también se consideran conductas autolesivas. Podrían entrar dentro de esta categoría escoriaciones de la piel, ¿sí? En el rostro, pues en cualquier parte del cuerpo. Quemaduras, también como lo mencionaba Hernán, introducir objetos subdérmicos, es decir, cualquier conducta deliberada con la intención de generar daño físico directo en el cuerpo, pero que no tenga la intención de acabar con su vida. Y esto lo que encontramos es que, bueno, ya nos adentraremos más en el tema, es que cumple una función regulatoria de las emociones, ¿no? Por lo general lo que observamos es que cumple una función a corto plazo de disminuir el malestar, genera algo de alivio, pero digamos, estos son ejemplos de las conductas autolesivas que se encuentran más comúnmente con las que nosotros trabajamos en DBT. También hay otro tipo de conductas que mencionaba Hernán hace un rato, que se pueden considerar conductas de riesgo, pero no serían conductas autolesivas. Se me ocurre, por ejemplo, la conducción temeraria. Es una conducta de riesgo, no necesariamente entra dentro de la categoría de conductas autolesivas. Ok, Ingrid, es que me surge algo. Yo te escucho hablar y empiezo como a chequear parte de lo que nos dicen muchos familiares. Frente a lo que tú nos pones sobre la mesa de es una conducta que comienza a favorecer el alivio, que es una conducta regulatoria. Yo sé que ya viene una pregunta donde vamos a abordar eso, pero no quisiera dejarlo ir ahí, y es, o sea que entendiendo la función del corte, podríamos explicar que al hacerlo, yo modifico mi emoción, básicamente. Más que llamar la atención, modifico mi emoción. ¿Sí? Claro, absolutamente de acuerdo. El corte o cualquier tipo de autolesión, nos vamos a dar cuenta que tiene un impacto muchísimo más significativo en la experiencia de la persona que emite la conducta que en su contexto. Entonces, y eso es lo que termina manteniendo estas conductas. Y es que emito la conducta y lo que experimento es una sensación de alivio. Piensen que nunca es un juicio, pero por lo general, esto de estar en DBT ya le raya la cabeza a uno. Por lo general no crecemos en contextos que favorezcan el desarrollo de habilidades de regulación emocional. O sea, no crecemos en contextos donde nos dicen sentir emociones es algo natural, tienen una función, aprender a relacionarnos con ellas, no es como algo que suceda, ¿no? Entonces, tal vez aprendemos que lo que necesitamos hacer cuando experimentamos malestar es intentar quitarnos eso de encima de cualquier forma. Y eso es lo que proporciona la conducta autolesiva. Una sensación de alivio tiene sentido porque funciona en términos de que genera alivio a muy corto plazo, pero lo que vemos es que llega a ser problemática porque a largo plazo, por lo general, regularme de esta manera, pues empieza a impedir que yo alcance cosas que son importantes para mí, ¿sí? O que de pronto pueda cultivar cosas que son valiosas. Ok, y alivio es distinto. Yo estoy interrumpiendo, Dios mío, Valentina me va a ver peor. Pero entonces, alivio también sería distinto a placer. Hacer, Como claro. suelen también confundirlo. ¿Sí? Es que le gusta cortarse. No es una condición de gusto, no es una condición de placer. Total. Pero no es una condición, uy, qué rico, cómo disfruto esto. Es una condición de alivio. Sí, exactamente. Es muy distinto. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento ambas cosas
alivio y placer. O sea, creo que podemos acudir a nuestros recuerdos e identificar cómo son distintas. Y sí, claramente son cosas muy diferentes. Okay. Ingrid, ahora que tocamos el tema, pues que Hernán trae como a colación eso de que pues se tiene la concepción de que puede producir placer o de que de pronto a veces se hace por llamar la atención, como qué otros mitos existen comunes alrededor de esto, porque sé que hay muchos, pero cuéntanos tú un poco más como sobre esos mitos. Sí, hay uno que es muy, muy famoso, que es el tema de la manipulación, ¿no? Ese es, que de hecho a mí, no sé, me parece también muy doloroso ver cómo llegan los consultantes creyendo esto. O sea, no es algo también que creen solamente las personas que están cerca a quienes emiten estas conductas, sino ellos mismos también empiezan a explicar su conducta desde ahí. O incluso también he tenido consultantes que llegan a decirme que sienten placer. Y cuando vamos a explorar un poquito la experiencia, nos damos cuenta que la experiencia es de alivio, pero hay tanta dificultad al entrar en contacto con la propia experiencia, incluso con las sensaciones fisiológicas, etiquetarlas, la emoción, que a veces eso se puede confundir. Entonces, uno que es muy generalizado es el tema de la manipulación. Y pues genera mucho dolor y que llegan, lo que les digo, a incluso los mismos consultantes explicar su conducta de esa manera. Pensando en que íbamos a hablar de esto. Se preparó. Ay, claro, por supuesto. Hay un libro que se llama La autolesión, el lenguaje del dolor. La autora es Dolores Mosquera. Y en uno de los capítulos, hablando, pues le estoy apuntando al tema de la manipulación, ¿no? Les estoy dando el contexto. Hay un capítulo en donde se incluyen relatos reales de consultantes. Entonces, pensando en esto, tengo un pequeño relato de una consultante, una paciente de 29 años, que les quiero compartir. Pueden buscar el libro si les interesa, ¿no? Y quiero que después de escuchar este relato, ustedes me cuenten qué piensan acerca de la manipulación y la autolesión. ¿Les parece? No, nos puso a trabajar usted. Claro, o sea, nos está haciendo un Pero, por supuesto. Dale. de aprobado. Pues madre. Hagámoslo. Sentados, por favor. Entonces, esta consultante de 29 años, hablando de autolesiones, dice que hace muchos años que tengo una lucha interna. A medida que pasaba el tiempo, como no encontraba soluciones efectivas, me empecé a autolesionar y esto sí que era efectivo. Me encontraba mejor cuando pensaba que ya no podía más, que no valía la pena luchar y que la vida no tenía ningún sentido. Recurría a los cortes. Parecerá extraño, pero yo no quería morir. Quería dejar de sufrir. Quería aprender a tolerar los imprevistos, a vivir sin tanto dolor. Quería que no podía, no sabía. Las autolesiones cada vez eran más fuertes y acabé, entre comillas, enganchada. No podía parar de hacerme daño. Cualquier situación o imprevisto era suficiente para dañarme. Nadie se dio cuenta hasta que se me fue la mano y necesité una intervención. Había sangre por todas partes, pensé que me iba a desangrar en mi habitación y pedí ayuda. ¿Qué les habla a ustedes este relato en relación a la manipulación? O sea, ¿cuál es la experiencia? Este es el caso de una persona, el relato de una persona real. Sí, yo pienso mucho en lo que pasa a puerta cerrada, ¿sí? Y es que nos enteramos de una vez, de unas veces, pero no sabemos todo lo que pasa atrás. Entonces, si esto fuese manipulación, no pasaría a puerta cerrada. No habría vergüenza, no habría un montón de cosas que hay cuando hay estas conductas. Esta sensación de no puedo más es lo único que me ayuda, ¿sí? Y ese preconcepto de lo hace para manipular o lo hace para llamar la atención, es como, qué duro. Imagínate el lugar al que tiene que llegar para poder expresar el dolor que está sintiendo. De acuerdo. Ingrid, sí, definitivamente. Yo creo que esto me pone a mí en la posición. O sea, tú vas haciendo un relato y sin duda alguna es pensar en la cantidad de personas que a lo largo de estos años he podido conocer que están en la misma situación, donde no podemos negar
que de una otra forma, cuando entienden la función, cuando ven la utilidad del corte, pues se mantiene. Es útil, realmente me corto y dejo de sentir tristeza. Realmente me corto y la tristeza se disminuye. Realmente me corto y baja la rabia. Pero de ahí no pasa. No logro ser efectivo, no logro solventar lo que realmente está sucediendo detrás de esto, ¿sí? Las razones por las cuales me siento triste, ¿sí? Lo que me mueve en la vida. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con Ceci, con primero eso que explica sobre esas conductas privadas, ¿sí? Que rompen con cualquier fenómeno de manipulación. Y segundo, con la petición de ayuda, ¿sí? O sea, también viene este fenómeno y es, eh, aprendemos a afrontar situaciones por nuestra historia de vida, probablemente usando cortes, en lugar de pedir ayuda, ¿sí? Pero probablemente eso es algo que también va dando el ir a terapia, que las familias conozcan, que la gente que está conectada con nosotros aprenda, que ahorita va a venir una pregunta más adelante obligada y es ¿qué hacer si yo conozco a alguien que, ¿sí? Entonces yo creo que esto va cambiando y se va modificando en la medida en que las personas van entendiendo que es una función de regulación y no una función de manipulación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que el programa queda grabado porque no será manipulación. No No. es y no será manipulación. De acuerdo. Además de como poder esclarecer un poco el tema de la función regulatoria, piensen que el mito de la manipulación, esto lo escuché alguna vez en una charla que dio Pablo Gagliesi, y me gustó mucho en los términos en los que él lo puso. Él decía, suponer manipulación habla más de uno que de quien emite la conducta, ¿sí? Piensen que cuando yo asumo que este tipo de conductas se hacen por manipular, esta es una interpretación que yo estoy haciendo acerca del comportamiento de la otra persona. Y cuando nosotros empezamos a trabajar con estos consultantes y a ayudarlos a desarrollar habilidades, algo que les enseñamos y a sus familiares también es, por ejemplo, conciencia plena, aprender a describir con conciencia plena y aprender a centrarnos en los hechos. Si nos vamos también desde ese lenguaje, nos vamos a dar cuenta pues, que esto se aleja de los hechos, que es una interpretación, que yo no puedo describir lo que no puedo observar y yo no puedo observar las intenciones de las personas, yo no puedo observar los pensamientos de las personas, incluso tampoco puedo observar las emociones. Yo podría observar ciertas modificaciones en el lenguaje no verbal, en la cara, en el rostro, en la postura, pero son cosas que yo no puedo observar. Entonces, si partimos también de esto de la manipulación, es una interpretación acerca de la intención del comportamiento del otro, de pronto esto también puede ayudar a alejarnos un poco de este mito, ¿no? Entender que pues todos hacemos interpretaciones acerca de muchas cosas todo el tiempo, pero casarnos con esta idea, o sea, aceptar esta idea como la verdad, genera muchos problemas, porque ¿qué impulso siento yo cuando yo me siento manipulada? ¿Sí? Yo no tengo el impulso de aproximarme y ofrecer ayuda. Probablemente me voy a enojar y voy a tener el impulso de alejarme, voy a tener el impulso de reclamar o voy a tener el impulso de amenazar, ¿no? Entonces, tomar esta interpretación como la verdad, pues genera muchísimo dolor y aparte nos impulsa a hacer cosas que son poco efectivas en el camino de ayudar a esta persona que está sufriendo tanto a acercarse a la ayuda que necesita. Enganchado un poco a este tema de los mitos y uno de lo que estaban hablando ahorita, que es todo ese tema del placer, entonces no, que lo hace porque le gusta, que no, que es masoquista, yo no sé, hay una pregunta del público, Ingrid, que te queríamos traer, que la hace Catherine, y ella pregunta, ¿cómo puede caracterizarse entonces una conducta de autolesión que genera placer? Por ejemplo, rasgarse la oreja y lamerse la sangre. Pues yo entraría realmente a evaluar si lo que genera es placer. ¿Sí? Lo que les digo, yo he tenido consultantes que llegan a decirme que lo hacen porque les genera placer y cuando nos vamos, o sea, como a ponerle esa lupa a la situación, lo que nos damos cuenta, claro, al detalle, al análisis, resulta que antes de emitir la conducta estaba experimentando una culpa, una vergüenza, una tristeza intensa
y lo que experimenta después es sí, esa sensación de alivio, que es muy distinto al placer. Entonces yo invitaría a Kate, si es colega, a poder analizar un poco más de cerca la conducta, entendiendo también si no es colega que pues no tendría por qué tener los conocimientos para ir a hacer un análisis de la conducta y poder como tener esto claro, ¿no? Para eso estamos los profesionales. Bien. ¿Más mitos hay por ahí? ¿Más mitos? Creo que esté por ahí, en tu cabeza. Que yo tenga, espero porque me fui aquí a las preguntas del público. Sí, yo tenía como 15 Hoy en mi cabeza. Creo que hay uno que se repite mucho y es que las mujeres pues tendemos como a realizar más conductas autolesivas que los hombres, como, sí. Ok, sí, ese es otro mito. Lo que nos dice la evidencia es que como que los datos son un poquito contradictorios, o sea, no hay evidencia que soporte que en adultos los cortes se den más en mujeres que en hombres. Tanto en poblaciones generales como en poblaciones clínicas no es algo que nosotros en este momento podríamos asegurar. Tengan en cuenta que como que poder tener un registro también de estas conductas es algo complicado, como en muchas cosas, ¿no? La semana pasada que hablábamos justo de parafilias y era como, es que no hay mucha información porque no se habla tanto del tema, porque hasta ahorita estamos empezando a abrir ese ojo clínico y cómo se evalúa eso. Exactamente, y los registros que tenemos son de las personas que llegan a terapia o que llegan a urgencias psiquiátricas o digamos como que tenemos la información de ese pequeño grupo poblacional, pero hasta el momento realmente la evidencia no dicta que hayan diferencias en la frecuencia que se presentan estas conductas entre mujeres y hombres. Yo tendría uno que también suele pasar mucho. Es que estoy viendo también aquí la pregunta de Astrid, pero antes de la pregunta de Astrid me gustaría hacer ¿Tú qué piensas de este, Ingrid? Bueno, o sea, si vale también, que creo que es un tema pues, que nos permite la conversación. Y es, el que se lesiona, ¿sí? No se quiere matar, ¿sí? Pero ya sabemos que muchas veces en la lesión no está la intencionalidad. Uh-huh. Pero creo que también leemos intención en que porque te lesionas no te vas a matar, o sea, no te vas a matar, solo te estás lesionando. ¿Cómo podríamos interpretar eso para no caer en ambivalencias? Ok, entonces al inicio en la definición notábamos que parte de la definición es que estas conductas se emiten sin la intención de provocar la muerte, ¿cierto? Acá me gustaría como mencionarles 3 aspectos básicos que nosotros podríamos teóricamente tener en cuenta para poder diferenciar estas dos cosas. Tenemos la intención, la repetición y la letalidad. O sea, primero como para poder diferenciar y ya vamos ahí al punto más específico. ¿Cómo diferenciamos conductas con intencionalidad y sin intencionalidad suicida? Pues chequeamos la intención. La conducta suicida tiene como intención terminar la vida, a diferencia de la conducta autolesiva que de pronto busca disminuir el sufrimiento emocional. En términos de la frecuencia o la repetición, esto no es una camisa de fuerza, esto no es como así cuadriculado, ¿no? Sino son como lineamientos que podríamos llegar a tener en cuenta como para poder tener un poquito más de claridad. Por lo general, los intentos suicidas tienden a ser más ocasionales y las conductas autolesivas presentarse con una mayor frecuencia. Y el método suele ser más letal en el intento que en la conducta autolesiva. ¿Qué relación podemos encontrar entre las CASIs, entre las conductas autolesivas sin intencionalidad suicida y los intentos de suicidio? Hay personas que se lesionan que puede que nunca vayan a intentar suicidarse, ¿sí? Hay personas que intentan suicidarse que nunca van a presentar conductas autolesivas, pero las conductas autolesivas es algo que a nosotros como terapeutas nos permite como levantar una señal y podemos observar que hay riesgo, ¿sí? Es decir, una conducta autolesiva, cuando nosotros evaluamos el riesgo en sesión, es algo que nos dice, ok, aumenta el riesgo, ¿sí? Porque incluso podría llegar a darse
Es decir, se le podría ir la mano, por decirlo en términos coloquiales, a una persona y llegar a terminar perdiendo la vida o con consecuencias físicas muy, muy graves, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que ir de la mano, pero la conducta autolesiva sí representa, y para nosotros como clínicos, un factor de riesgo. ¿Sí? Ok. No sé si respondí la pregunta. Sí, súper. Hace un momento dije, antes de la pregunta que estaba chequeando uno de los comentarios, tratamos de hacer de revisar todos los comentarios, hacer todas las preguntas, ahí vamos poquito a poco, ténganos un poquito de paciencia, pero algo que decía Astrid sobre, para clarificar y saltar de tema es, las conductas autolesivas entonces distraen la emoción. Sí podríamos hablar de distracción de la emoción, o más bien no fundamentamos en que realmente son reguladoras. Sí, creo que el efecto que tienen, sí, esa parte de distraer la emoción me suena extraño. ¿Cómo lo podríamos aclarar? Si hay un cambio en la experiencia, hay un cambio en la experiencia de sufrimiento, sí. Ese cambio suele, digamos, estar direccionado a disminuirlo. ¿Mm? Pero no sé si a eso se podría referir Astrid en cuanto a que se distraen. Ese es el efecto que conocemos que tienen. Se modifica la experiencia en términos de disminución del sufrimiento inmediato. Ok, está bien. Sí, yo creo que eso ayuda a entender un poco la duda que puede llegar a tener Astrid. Esperamos haber solventado eso, pero sí, listo, perfecto. Bueno, Ingrid, tenemos otra pregunta como ¿cuáles aspectos, qué situaciones pueden favorecer la aparición de este tipo de conductas? Como las vulnerabilidades que pueden favorecerlo. Ok, entonces, como una hipótesis que nosotros tenemos, que es lo que venimos hablando, es que este tipo de conductas son estrategias de afrontamiento o estrategias para intentar regular el malestar, ¿cierto? Esto a muy corto plazo, siempre me gusta como incluirlo ahí, sí, porque no vamos a tapar el sol con un dedo y decir que no funcionan porque, pues nada, la gente experimenta el alivio, pero a largo plazo claramente trae muchísimos problemas y obstaculiza muchas metas. Pero teniendo en cuenta que esto, más allá del trastorno, que esto era algo también importante que íbamos a hablar, como la conducta autolesiva no constituye una patología, lo que hay detrás, lo que encontramos que hay detrás es dificultades importantes en la regulación de las emociones. Y desde la terapia dialéctica conductual, ¿cómo podemos explicar que una persona llegue a desarrollar dificultades para regular sus emociones por medio de algo que se llama la teoría biosocial, que nos habla como de la historia de la persona? Entonces, la teoría biosocial básicamente nos dice que existe algo que se llama vulnerabilidad emocional, existe algo que se llama ambiente invalidante y que la transacción entre esos dos puede eventualmente hacer que una persona tenga problemas para regularse emocionalmente y eventualmente terminar recurriendo a conductas autolesivas para disminuir el sufrimiento. Como sin entrar como a detallar muchísimo pues la teoría biosocial, la vulnerabilidad emocional hace referencia a la parte de biosocial. Entonces nos dice que hay personas que son un poco más sensibles, ¿sí? Más reactivas y con dificultad para retornar a la calma. Siempre que digo esto, te pienso, Hernán. Yo sé. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para algunas personas también desde su biología, ¿sí? Tienen una amígdala un poco más reactiva. La amígdala es el centro de las emociones en el cerebro. Y resulta que es como, no sé, hay carros que tienen las alarmas más sensibles. Entonces a uno le puede pasar por el lado, no sé, y medio recostarse y no pasa nada. Y otro, no sé, pasa un gato y se para por ahí y ¡pum!, se prende la alarma. El perro se chiché en la rueda y se prendió la alarma. Exacto, Okay. se chiché en la rueda y se prende la alarma. Okay. Entonces, hay personas que son más sensibles desde su biología.
se disparan las emociones más fácilmente. También la vulnerabilidad emocional nos indica que no solamente se disparan más fácilmente, sino que la intensidad de la emoción tiende a ser más alta. Y esto también tiende a evolucionar en la medida en que la vulnerabilidad entra en transacción con el ambiente invalidante. Entonces solamente obtengo algo de apoyo cuando mi tristeza de 0 a 100 está en un 95, entonces eso va favoreciendo la escalada emocional, ¿no? Y además, pues se demoran un poco más en regresar a la línea base o en regresar a la calma. Entonces imagínense estas personas que ya de entrada son un poquito más sensibles. Entran en contacto con un ambiente que por lo general no, digamos que acá no se lee ninguna intención. Leer intención en general no es algo efectivo en la vida, pero que no tienen las habilidades para responder a estas necesidades de esta persona, este niño, esta niña, que es un poco más sensible. Y lo que, digamos, la forma en que empiezan a reaccionar ante esto es intentar como apagar la emoción, ¿no? Pero por esa bobada, pero cálmate, todos están tranquilos y tú así. No es Y para ya pasó tanto, hace pero es que también rato. exagera, pero ¿por qué se pone así? Ujú. Y pues a veces con la intención de, a ver, viene el desespero de no te quiero ver sufrir, entonces me gustaría que no lloraras, ¿no? Pero pues es que sufrir, sentir dolor y llorar hace parte de la vida y que a uno le digan que no llore o que eso no es importante no hace que duela menos. De hecho, hace que duela un poquito más. Entonces, estas personas entran en contacto con este ambiente que no sabe cómo responder ante la emoción de este individuo y lo que terminan es como entrando en transacción y favoreciendo cada vez la escalada emocional y en estos ambientes no se favorece como se intenta apagar la emoción, en ningún momento como que se le explica a la persona, a ver, cuando uno se siente triste, cuando pierdes algo que es valioso para ti, la emoción tiene un inicio y fin, está bien que la sientas, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que, pues, la persona no desarrolla las habilidades que necesita para tolerar malestar, para regularse, ¿no? Y muchas veces lo que vemos es que empiezan a ir de polo en polo, de inhibición, entonces inhibo, suprimo, evito, a pum, crisis, inhibo, pues porque que uno intente quitarse la emoción de encima no es como me quito la camisa y la dejo ahí, no. Eventualmente se van acumulando esas vulnerabilidades. Entonces, desde la terapia dialéctica conductual, la teoría biosocial es lo que nos permite entender por qué alguien llega a tener problemas para regular sus emociones y eventualmente pues podría emplear este tipo de estrategias que son poco efectivas a largo plazo. Bien, entonces también aleja un montón los mitos como que, no sé, escoge ser así, es que es bien, no sé, es un show, es como no, es una gran transacción entre esa lotería genética, soy más sensible, así es como que eso además ya de por sí invita a la invalidación, no estamos acostumbrados a manejar personas sensibles y menos cuando están en nuestra familia y terminamos generando ese ambiente invalidante que termina favoreciendo que se pueda generar una conducta autolesiva o una dificultad de regulación emocional severa. Exactamente, sí. Tener vulnerabilidad emocional no es como una etiqueta, entonces ya tienes problemas de regulación. No, hay personas que son más sensibles y crecen en un ambiente que favorece el desarrollo de habilidades y viven su vida sin mayor dificultad en ese aspecto. O hay personas que crecen en un ambiente invalidante y no desarrollan estos problemas de regulación emocional. Lo que encontramos es que la transacción favorece la probabilidad de que eso se presente, porque tampoco ahora quiero de pronto que alguien viendo, no, a mí me decían eso cuando era chiquita, entonces yo, mejor dicho, tengo muchos problemas, no necesariamente. Ok. Y ya antes de que vayamos como a esta gran pregunta de qué hacer, cómo vamos a ayudar, hay una pregunta que nos pareció muy interesante del público, que es un tema y hablábamos justo y salió un poco después de esta historia que nos contaste y nos pregunta Angie, y la pongo en la pantalla. Si estas conductas son tan ocultas, las personas no acuden a un profesional y es complicada la ayuda, ¿hay manera de identificar este tipo de situaciones antes de que sea muy tarde?
Ok. Yo pienso que podrían haber señales que nos podrían indicar que alguien se está autolesionando. Y creo que serían señales, no sé, que no iba a hacer un juicio, iba a decir que pueden ser muy obvias, pero no. Creo que ya llevo trabajando en esto un ratito que digo como que serían obvias. Pero no sé, o sea, si conviven con la persona y se dan cuenta que están las cuchillas o bueno, cualquier medio que se pueda usar, que constantemente ven que, bueno, están cambiando o están comprando ciertas cosas, que hay rastros de sangre, o como que algo que me parece que sería muy como directo para identificar serían las mismas heridas, las mismas cicatrices que quedan, ¿no? Pues si yo veo eso, pues sería un buen indicador de que probablemente está pasando algo ahí. No me voy a indicadores de tipo de malestar emocional y esto porque el malestar emocional, o sea, no que una persona esté experimentando altos niveles de sufrimiento, de malestar emocional, pues no necesariamente indica que la persona vaya a recurrir a este tipo de conductas. Es un tema como de cambios de comportamiento, como que podamos irnos dando cuenta, o cambios incluso en cómo se visten, entonces que normalmente se ponían, no sé, que la camisetica y está haciendo calor y ahora se está poniendo manga larga todo el tiempo. Esas cosas que uno dice, o se están cerrando durante mucho tiempo, no sé qué está pasando. Eso pueden ser, yo creo que esos tips como de... Sí, que vale la pena explorar, pero Total. que no necesariamente indica eso. O sea, un adolescente pues se aísla, pues yo no sé, yo cuando era adolescente me gustaba mucho estar sola a escuchar música, no estaba autolesionándome. Sí, adultos todavía nos aislamos y no estamos autolesionando. Sí, claro. No, es importante porque, pues porque la gente, a ver, las personas pueden terminar malinterpretando y miércoles, claro, mi hija ahora se pone buzos largos, mi hija ahora no, pero no necesariamente. Y bueno, y no sé, tomando vista, bueno, manteniéndonos ahí en la misma línea, porque sé que viene una pregunta sobre cómo ayudar, pero entonces la pregunta es, ¿y si en el caso de lo notamos, no porque lo sospechamos, sino lo notamos porque alguien se acerca y nos dice, me estoy cortando? ¿Ahí qué hacemos? Sí, qué reacción podríamos tener? Bien, entonces ahí yo me voy a, como lo último que queremos hablar, que es como cómo podamos ayudar, ya sea porque yo note señales o porque abiertamente alguien me cuenta, ¿sí? Perdón, y podríamos analizarlo precisamente con la pregunta que hace Joyce, espero que se diga Joyce, tu nombre es Joyce Rawa. Con esto y es cómo aislarlo, es el manejo de estas conductas podría ser igual para personas jóvenes, niños o adolescentes que en adultos, por ejemplo, alguien de 40, no sé si podemos como extender esa respuesta, ya que vas a entrar a hablar de eso, Ok, sin discriminar, sino dando claridad. ¿Qué hacer? sí, ok. Entonces, pensé mucho en cómo responder eso porque sé que el tiempo es limitado y quise organizar de alguna manera la información para que se lleven cosas útiles. Entonces, podemos responder ante este tipo de sospecha o ante este tipo de noticia, ¿cierto? De este tipo de evento, con las siguientes siglas. Bueno, los que saben de DBT saben que en DBT los acrósticos son famosos y que nos gusta, ¿sí? Entonces, las siglas son PEDRA, como el nombre Pedro, pero terminado en A, ¿sí? Pedra. Sí. Okay. Entonces, ¿qué sería lo primero que podríamos hacer si sospechamos? Preguntar abiertamente. Preguntar abiertamente no le va a dar ideas a la persona, ya sea de autolesión o de conductas suicidas, que eso es un tema grandísimo también de pronto para otro momento, pero preguntar abiertamente es una buena idea. Acercarme, aproximarme sin juicios, sin amenazas, ¿sí? Preguntar abiertamente, como estoy pensando esto, me siento muy preocupada, quiero saber si es algo que estás haciendo. Preguntar abiertamente es la P, ¿listo? La E sería escuchar, permitirle a la otra persona expresar. Entonces, y ahí vengo, si no es el caso que yo estoy sospechando, sino que me están informando, escuchar sin juicios de valor, que eso es una habilidad que se cultiva.
¿no? No emitir juicios de valor, pero intentarlo. ¿Que vamos a cometer errores? Por supuesto que sí, pues porque somos seres humanos, ¿no? Si nosotros como terapeutas entrenados la embarramos, es completamente esperado que alguien que no tenga entrenamiento pues también lo haga, ¿no? Somos seres humanos, la vamos a embarrar, pero vamos a intentar hacer eso, escuchar sin emitir juicios de valor. Y alguien, Permitir a la y expresión perdóname, expresar. creo yo que es importante que está escuchando, estaría escuchando a alguien que quiere a la persona. Y ya cuando no quiere a la persona y se está enterando de eso, pues aparece por necesidad también una respuesta emocional. Absolutamente, sí. Esa es una parte también que nosotros tenemos que anticipar, o sea, hablar que alguien se está haciendo daño a alguien que queremos va a generar malestar en nosotros, va a generar mucha preocupación y a veces esa preocupación, esa angustia, esa tristeza o lo que sea nos puede impulsar a emitir juicios o intentar controlar o hacer amenazas, ¿no? Entonces, nos anticipamos a que vamos a sentir cosas porque obviamente vamos a sentir malestar, pero entonces intentemos escuchar sin juzgar. ¿Sí? Ok. La D sería de disuadir, ¿sí? Entonces, podemos expresarle abiertamente que los que conocen algo de validación podríamos validar el sufrimiento, podríamos validar esa experiencia emocional, ese dolor, ¿sí? Dejando muy claro que es una estrategia que a largo plazo no funciona, ¿sí? Intentando dirigir a la persona a evitar emitir esta conducta problemática, ¿sí? Y la D, la R, perdón, sería de referir o remitir, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto no lo podemos manejar nosotros solos como familiar. Entonces, después de preguntar abiertamente, escuchar a la persona, intentar disuadir de emitir la conducta problema, la idea es que ahí nos vayamos a buscar ayuda profesional que se pueda ocupar de esto. Busquemos ayuda especializada. Que esto no quede como ahí colgado en el aire, ¿vale? La idea es que sea como algo muy concreto, que intentemos buscar un compromiso concreto de, bueno, llamamos a una línea de emergencias o nos vamos al médico, pues porque en este momento está herido y necesita cuidado de esas heridas, o llamamos y sacamos la cita con el psiquiatra o con el psicólogo, ¿listo? Y la A es de acompañar. La idea es que entre esa pregunta, escuchar, referir, podamos acompañar a la persona en ese proceso e intentemos ayudarle a disminuir los obstáculos que se puedan presentar, porque en las EPS no se toca llamar muchas veces o toca esperar, como esos obstáculos de esa burocracia que a veces hay en estas cosas de salud, como intentar disminuir esos obstáculos y favorecer que esta persona pueda realmente entrar en contacto con los profesionales que lo o la pueden ayudar. Ese sería el paso a paso, estos 5 pasos. Excelente. Ahí los en pantalla. Ok, oiga, se nos fue el tiempo, hay muchas preguntas, no sé, no, ya, no. Hablé mucho. No, al contrario, nos diste muchísima información. Estoy en un dilema aquí interno sobre esta última pregunta. ¿Será que hacemos una más? Dale, ¿Listo? mándate una Bueno. más y Por favor, avisamos. excúsenos las personas que no alcanzamos, pero vamos con esta. Si esta conducta en adolescentes es resultado de esos retos que se proponen en redes sociales, se asocia a autolesión por razones de tipo emocional y se les da el mismo abordaje. Pues voy a ser muy sincera, yo no he tenido mucho contacto con estos retos, o sea, no entiendo muy bien qué implican. Yo pienso que en algunas situaciones podrían estar asociados a problemas de regulación emocional y en otras no, podría estar más relacionado con si esto está más dirigido a adolescentes, también como este nivel de importancia que tenemos en esta edad de poder conectar con nuestros pares, ¿no? Entonces, pues dependiendo de eso, porque podrían tener componentes de ambas, pienso que el abordaje sí podría ser distinto.
creo que ahí viene mucho a colación eso que tú fuiste muy enfática y es la intencionalidad, ¿no? ¿Por qué está pasando esa conducta? Si genuinamente es para algún tipo Regular. de situación emocional o si es genuinamente por este retorno. No, la gente lo está haciendo. Tocaría evaluar genuinamente cuál es esa intencionalidad, preguntar abiertamente, que es nuestro primer paso. Muy bien, exactamente. Ok, bueno, Ingrid, tercera temporada se nos avecina en abril. Sáquenos un espacio porque tenemos que clarificar muchas de las preguntas que quedan aquí en el chat. Las vamos a responder, vamos a mirar cómo trabajamos en tercera o cuarta temporada este tema. Y nada, se nos fue el tiempo, Dios santo, se nos fue el tiempo. Hoy, gracias a tu compañía y a tu información, mira, no dimos publicidad, no dimos nuestro segundo comercial. Pero esto está buenísimo porque esto indica que nos fue muy bien. Esto es un buen indicador, Ingrid, es un buen indicador. Ah, bueno, está bien. Entonces, gracias a todos. Revisen nuestro programa, chequenlo, compártanlo a personas que tengan familiares que están atravesando por esto. Contáctenos, puertas abiertas, nos dicen por ahí línea 106, sí, línea 106, claro que sí. Y obviamente, disposición total a ayudar a quien lo necesite. En 8 días, antes de que se vayan, para que sepan, en 8 días. Ceci, ¿de qué vamos a hablar en 8 días? Siempre ese silencio. En 8 días significa que está esperando que yo responda. En 8 días vamos a hablar de violencia de género. Yo sabía. Muy bien, vamos a traer bueno, yo siempre digo una invitada muy especial porque es que siempre traemos como Ingrid, sí, ya invitados que genuinamente como nos sentamos y pensamos quién nos puede enseñar un montón de este tema y queremos hablar de ese tema que es bien grande y es bien importante que espero también que se nos vaya el tiempo así corriendo como se nos fue hoy. Y viene una persona que sabe un montón sobre el tema, que ha favorecido el desarrollo de muchos proyectos aquí en Colombia sobre eso. Entonces los esperamos. Nada, que tenga buena noche. Vale, gracias Ingrid, mil gracias, un abrazo a la distancia. Gracias, sí, nos seguimos viendo. Bueno, Feliz noche a todos. vale, chao.